la semana pasada en el estudio anterior cómo hacer todo lo que Cristo dice es la clave del éxito en la vida. Leímos San Juan capítulo 15, versículo 14, donde Jesús dice: vosotros sois mis amigos si hacéis, ¿qué cosa? Todo lo que yo os mando. Siguiendo con esta línea de pensamiento, vimos algunos milagros que el Señor Jesús hizo para que la gente creyera en Él. En el capítulo 2, versículo 11 del libro de San Juan, aparece una palabra que será objeto de estudio todo el tiempo que dispongamos. San Juan capítulo 2, versículo 11. Aquel milagro en Caná, aquel milagro en las bodas, fue el primer milagro que Cristo realizó en su ministerio. El milagro en las bodas de Caná, donde convirtió el agua en vino. Dice el versículo número 11 del capítulo 2. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y dice, ¿y qué cosa dice ahora? Y manifestó su gloria, y sus discípulos, ¿qué hicieron? Creyeron en Él. Cuando usted lee el Evangelio según San Juan, encuentra 7 señales, 7 manifestaciones que Cristo realizó para que la gente creyera. Nos interesa sobremanera estudiar la palabra señales, no solo en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que Dios hace para que nosotros creamos? ¿Por qué Dios hace cosas para que le creamos? ¿Qué importancia tienen los hechos de Dios para nuestra creencia? ¿Qué tiene que ver la creencia con la fe? ¿Es lo mismo creer que tener fe? ¿Quiere Dios que tengamos fe? ¿Qué ha hecho Dios para que yo pueda tener fe? ¿Cuál es el lugar o el valor que tienen las acciones de Dios en la formación de mi fe? ¿Por qué es imprescindible la fe? En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿qué dice? Pero sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan, siendo que la fe es fundamental. ¿Qué hace Dios para que yo tenga fe en Él? Esas señales que menciona el versículo 11 del capítulo 2 del libro de San Juan, ¿a qué se refiere? Pregunto. ¿Fue una señal, una maravilla, un milagro que Cristo convirtiera el agua en vino, sí o no? Sí, en el Evangelio según San Juan vamos a ver 7 señales en algún momento de la presentación. Pero antes de eso, veamos por qué es importante esto de las señales en la Biblia. ¿Por qué es tan importante esto de las señales en la mente de Dios? ¿Qué valor y qué lugar ocupan estas señales en nuestra vida? ¿Por qué creemos o no creemos? ¿Cuál es la base o el fundamento de nuestra fe? ¿Qué hace Dios para que creamos? En el libro de Números capítulo 14, versículo 11, mira lo que dice Dios. Números capítulo 14, versículo 11. Veremos el valor de las señales en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Haremos un estudio serio acerca de esta palabra. ¿Qué dice el versículo 11 de Números capítulo 14? ¿Cómo dice? Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué cosa? ¿Hasta cuándo no me ha de irritar este pueblo? ¿Qué dice Dios? ¿Hasta cuándo no me creerán con qué cosa? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Pregunto, ¿hacía Dios las señales para que el pueblo creyera sí o no? Sí. A ver si o no. Sí. Dios hace o realiza sus señales, sus milagros y maravillas para que haya un fundamento en nuestra fe. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que he hecho? La palabra señales que aparece en ese versículo 11 del capítulo 14 de Números se traduce como signo, señal, marca, milagro. Y veamos en la misma Biblia, utilizando el método que siempre usamos, bíblico, gramático, descriptivo, veamos cómo Dios se ocupa, cómo Dios se encarga de hacer las maravillas para que nuestra fe esté apoyada en la manifestación del poder de Dios, esté apoyada en la persona de Dios, esté apoyada en los actos de Dios, no en el pensar humano. Cuando la fe del individuo, la fe del creyente, la fe del cristiano se apoya en lo que Dios hace, tiene una fe garantizada por la persona de Dios. El verbo creer, que se traduce como se escribe amán en hebreo, tiene que ver mucho con certeza, certidumbre, seguridad, confianza. Usted no puede creer en que no conoce.
Usted no puede tener certeza ni certidumbre que no conoce. Dios manifiesta sus actos, hace sus maravillas, sus señales, como una prueba, una demostración de quién es Él, para que usted base su fe en las manifestaciones de Dios. La idea de creer, la idea de tener fe, es el resultado de lo que Dios da a conocer. Sabemos de Dios solamente lo que Dios ha dado a conocer. Podemos conocer de Dios solamente y únicamente lo que Él ha manifestado. Por tal razón, debemos tener cuidado en la manera como Dios se manifiesta para descubrir el génesis de nuestra fe. Es importante para nuestro cerebro, es importante para nuestra manera de entender las cosas, ver cuáles son las acciones de Dios que traen como consecuencia o resultado lo que llamamos fe. Nuestra fe, a la luz de la Biblia, es la consecuencia del conocimiento de Dios, y ese conocimiento de Dios se traduce en la comprensión de las manifestaciones de Dios. Éxodo, vamos rapidito a ver estos pensamientos. Éxodo, capítulo número 4, versículos 8 y 9. ¿Cuán importante es lo que estamos diciendo? Éxodo capítulo 4, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Si aconteciere que no te creyeren. Si aconteciere que no te creyeren, ¿qué dice Dios? Ni obedecieren a la voz de la primera señal, ¿qué dice Dios? Creerán a la voz de ¿qué? De la postrera. ¿Y qué dice el versículo 9? Y si aún no creyeren a estas dos señales, ¿qué sigue diciendo Dios? Ni oyeren tu voz, ¿qué dice el Señor? Tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. ¿Y qué dice el Señor? Y se cambiarán aquellas aguas que tomaréis del río y se harán, ¿qué cosa dice el Señor? Sangre. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Qué le está diciendo a Moisés? Mira, Moisés, vamos a hacer estas señales para que crean. Y si no creen, vamos a hacer estas otras señales. Mi pregunta, ¿era importante para Dios las señales que haría, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Y es muy importante para nosotros leer la Biblia para entender las señales que Dios hace y comprender lo que Dios quiere que comprendamos. Y el producto o resultado final será la fe. Veamos más acerca de lo que Dios está diciendo. Recuerden, estamos trabajando en el Antiguo Testamento con la palabra señales. En el capítulo 14, versículo 11, el libro de Números, Dios hace la pregunta con la que comenzamos. Números 14, 11. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Hasta cuándo? ¿Qué cosa dice Dios? Número 14, 11. ¿Hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que he hecho? ¿Y qué sigue diciendo? Números 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de evitar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y mire lo que sigue diciendo el versículo 21 al 23. ¿Qué dice el 21? Versículo 21. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, ¿qué dice Dios? Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto. ¿Qué dice ahora? Me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Qué dice el Señor? Versículo 23. No verán la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pregunto, ¿hacía Dios las maravillas y los milagros para que el pueblo creyera, sí o no? Sí. ¿Creyó una gran parte del pueblo? No. ¿Y qué dijo Dios? Ustedes no van a entrar. ¿Entraron o no entraron? No entraron. ¿Por qué no entraron? No le creyeron a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Usted le cree a alguien porque usted lo conoce. Y usted conoce de la persona lo que la persona le muestra, le presenta o le enseña. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Sí. ¿Podemos nosotros conocer a Cristóbal Colón? Sí y no. ¿Sí o no? ¿Podemos saber acerca de Cristóbal Colón, pero ese tipo ya se murió? Sí. ¿Y lo enterraron? Sí. Y hay un lío de que si el cuerpo está aquí, que si está allá, que si está para acá. Bueno, está en alguna parte del mundo, pero se murió. Ahora, ¿podemos conocer a Dios? Sí. ¿Está vivo Dios? Sí. ¿Es real Dios? Sí. ¿Nos presenta la Biblia la historia de Dios? Sí. ¿Vino Dios a la tierra? Sí. ¿Nos presenta ahí las actuaciones de Dios haciendo milagros y maravillas? Sí, Señor. Entonces necesitamos empezar por la A para entender el fundamento de la fe. Y las señales de Dios son el comienzo, el génesis, para que entendamos cómo funciona la fe de la Biblia.
Si no entendemos estas evidencias, si no las comprendemos, si no las asimilamos, difícilmente podamos tener la fe que fortalece, la fe que está por encima de toda duda. Necesitamos empezar por aquí, por el ABC, lo más elemental, para entonces entender las señales que Cristo hizo en el Evangelio según San Juan para nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual. Vemos un poco más acerca de esta fe en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 7, versículo 17 al 19. Recuerde que usamos el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que diga el pastor, no es lo que piensa el pastor. Deuteronomio capítulo 7, versículo 17 al 19. Esto no es lo que piensa un pastor, lo que piensa un predicador, no. Es lo que dice Dios, lo que piensa Dios, lo que enseña Dios, lo que cree Dios. Eso es lo que le da sentido a la vida. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Jehová dentro permanece por cuánto tiempo? Para siempre. Asegúrese de que el fundamento de sus pensamientos, la razón de su vida está en la palabra de Dios. Y no tendrá nada que temer, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Dios dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Si usted aprende a tomar la Biblia, a aferrarse a ella, a integrarla en su vida, a pensar con ella, a formarse en ella, no tiene nada que temer. Dios no miente ni puede mentir. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Cuando nos fundamentamos en la palabra de Dios, cuando nos afianzamos en la palabra de Dios, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, entonces las promesas de Dios son fieles y verdaderas en nuestra vida. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Ahí está el secreto de todo. Piense por un momento que nosotros estamos en esta ola de la vida, 40, 80, 100 años. Pero antes de nosotros hubo muchas olas de gente que ya murieron. Y después de nosotros, si Cristo no viene, habrá más olas. Es ahora nuestra oportunidad. Es ahora nuestra oportunidad de vivir. No es mañana ni ayer. Es ahora. Ahora es el tiempo de buscar la palabra de Dios. Ahora es el tiempo de apoyarnos en lo que Él enseña. Dice el versículo 17. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. ¿Qué cosa dice Dios ahora? Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, ¿y qué más? Y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Mi pregunta, ¿está diciéndole a Moisés que se acuerden de las señales que Dios hizo, sí o no? Sí. ¿Hizo Dios milagros y señales en Egipto? Sí. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos a Dios haciendo y obrando milagros y maravillas, nuestro cerebro se despierta. Nuestro cerebro se abre a las evidencias. Dios nos creó de manera que nosotros creemos en las cosas que son demostrables. El cerebro funciona en forma automática. Cuando nuestro cerebro se conecta con el creador de él mismo y entiende y comprende la palabra que sale de la boca de Dios, la energía que creó el universo, esa energía creadora que está en la palabra de Dios, empieza a recrear tu cerebro y a construir en tu mente, en la mente de Cristo. Sin llenarte de la Biblia, jamás tendrás fe en Dios. Es la Biblia que produce en nosotros la semilla de la fe. Cuando leemos la Biblia, cuando vemos las pruebas y las evidencias, entonces el cerebro dice eureka. Es decir, lo descubrí, lo encontré. Y en la medida que tu cerebro comienza a despertarse con la palabra de Dios, se forma en ti Cristo, quien es la esperanza de gloria. Esas señales que Dios hizo, esas maravillas, son las que hacen posible que tu cerebro crea. Y cuando tu cerebro cree, cuando tu prefrontal se llena de luz, entonces Dios tiene luz verde para hacer milagros y maravillas en tu vida. Si eso no ocurre, no vienen los milagros. ¿Se entiende o no se entiende? Cristo dijo: al que cree, todo le es posible. ¿Cuánto le es posible? Todo. ¿Y cuánto es todo? Todo. Eso es lo que quiero saber. Todo es la ausencia de nada.
Todo lo que necesite, Dios lo puede hacer, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu problema? Dios tiene poder para resolverlo. ¿O no tiene poder? Sí. Por eso Moisés le está diciendo, no tengan miedo. Acuérdense de todo lo que Dios hizo en Egipto. Y si estas naciones se enfrentan a ustedes, no se preocupen, Jehová lo va a arreglar. ¿No es eso lo que está diciendo? Sí. Recuerden que estamos trabajando con San Juan capítulo 2, versículo 5. Donde María le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Él diga. Y recuerden que estamos con San Juan capítulo 15, versículo 14, donde Cristo dijo, vosotros sois mis amigos y hacéis todo lo que yo os mando. Y recuerden que nos detuvimos en San Juan capítulo 2, versículo 11, donde dice, este principio de señales realizó Jesucristo y la gente le creyó. Entonces usted dice, ¿y cómo yo puedo creer? Y estamos trabajando en esa frase. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. ¿Sí o no? Sí. Veamos un poco más, veamos estas evidencias que Moisés menciona. Salmo 78, versículo 1 al 4, póngale cuidado. Salmo 78, 1 al 4. Esas maravillas en Egipto, ¿cuáles fueron? ¿Cómo las puede mi cerebro entender o dilucidar, comprender, asimilar, integrar a mi vida? Salmo 78, 1 al 4. ¿Qué dice el versículo 1? Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia. ¿Y qué sigue diciendo? Las maravillas que hizo. Y las maravillas que hizo. Versículo 7 en adelante. ¿Qué dice el versículo 7? Ponga cuidado. A fin de que pongan en Dios, ¿qué cosa? Su Su confianza. Recuerde que todo el propósito de esta presentación es decirle a su cerebro que en Dios se puede confiar. Es decirle a su cerebro que Dios es digno de confianza. Es decirle a su cerebro que Dios ha hecho maravillas y milagros en el pasado, en el presente y lo hará en el futuro, para que usted le crea. Porque cuando usted le crea a Él, Él tiene todo poder para resolver cualquier sea su situación. Pero si usted no le cree, Él no va a poder hacer nada con usted. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Mire la frase que dice, a fin de que pongan en Dios, ¿qué cosa? Su confianza. Y no se olviden, ¿de qué cosa? De las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ahora miren lo que viene. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron a las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de qué cosa? De sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo, ¿qué cosa hizo Dios? Maravillas. ¿Dónde? En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. ¿Son pruebas o no son pruebas? Sí. ¿Son señales o no son señales? Sí. A ver si o no. Sí. ¿Tiene Dios el mismo poder todavía? Ya se le fue. Amén. Entonces, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te está pasando? Dios es el mismo Dios y tiene el mismo poder. ¿Y por qué no lo hace en mi vida? Por el problema de la fe. ¿Cuál es el problema? La fe. Pero yo creo, yo quiero creer. Tomemos la frase, yo quiero creer. Salmo 78, vamos un poco más acerca de lo que pasó en Egipto. Estamos tomando una evidencia o una prueba para que el cerebro nuestro se despierte. Versículo 23 al 25. ¿Qué dice el versículo 23? Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. ¿Trigo de dónde? De los cielos. ¿Ese pan dónde lo hicieron? ¿Dónde lo repartieron? En el desierto. ¿Le dio a comer maná en el desierto, sí o no? ¿Habían comido eso antes? No. No. ¿Lo comieron, lo comieron, lo comieron, lo comieron? Sí. ¿Venían todos los días? ¿Sí o no? Casi todos los días. No. Ay, no agarré. ¿Cuántas veces a la semana venía? 6. ¿Y el último, el séptimo día que pasaba? Ahora, una cosa interesante de ese maná. Cuando usted tomaba el maná, por ejemplo, el lunes, y lo guardaba para el martes, ¿qué le pasaba a ese maná? Se podría, se ponía hediondo, se agusanaba.
Pero cuando usted el viernes guardaba maná para el sábado, ¿qué le pasaba? Se conservaba. ¿Trajo Dios el maná, el pan del cielo? Sí. A ver si o no. Sí. 40 años comiendo maná. Así que no puede ser un juego, no fue un milagro de una vez. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta ¿qué cosa dice? ¿Qué estamos haciendo? Estamos presentando las señales que Dios hizo para que nuestro cerebro empiece a creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Yo no le puedo creer a una gente si no lo conozco. ¿Es así o no es así? Sí. Creerle a Dios. Versículo 32. ¿Qué dice el versículo 32? Con todo esto, ¿qué cosa? Pecaron aún y no dieron crédito a ¿qué cosa dice? A sus maravillas. Versículo 42 en adelante. ¿Qué dice el 42? No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no la bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Pregunto, ¿está haciendo una lista el salmista de las cosas que Dios hizo, sí o no? Sí. ¿Para qué son esas listas? Para que usted y yo creamos, confiemos y veamos la gloria de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? Y dice ahora, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles, ¿cómo? Un ejército de ángeles, ¿cómo? ¿Vinieron y acabaron con Egipto o no acabaron con Egipto? ¿Quién puede contra usted si el ángel de Jehová acampa en derredor suyo? ¿Quién se puede tocarle a usted y a su familia? Dios lo que nos está diciendo es, por favor, créanme que yo haré maravillas con ustedes. Tomen la Biblia, léanla y vean lo que yo soy capaz de hacer. Y si confían y creen en mí, ¿quién puede tocarle a usted? El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defienden. A los que aman a Dios, decir a todos los que fueron sus propósitos son llamados. Pregunto, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Es hermoso o no es hermoso? Dice, dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en la tienda de Cam, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Podemos confiar en Dios? Amén. ¿Sí o no? Sí. Queridos, queridas, toda presentación de la palabra de Dios debe hacer que nazca en la vida de la mente del que escucha la palabra la confianza y la fe en que Dios puede hacer milagros y maravillas. Si usted está aquí hoy o si usted está siguiendo esta presentación en algún lugar del mundo, recuerde, el afán y el empeño de Dios es darse a conocer y que usted acepte el documento o el testimonio que Dios da. Cuando usted acepta el testimonio de Dios, cuando usted le crea a Dios, nada ni nadie impide que su mano poderosa trabaje en su favor. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Sí. Veamos un poco más acerca de estas señales en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo hacía Dios? Jeremías capítulo 32, versículos 20 y 21. Capítulo 32, versículo 20 y versículo 31. ¿Cómo dice el versículo 20? Jeremías 32, versículos 20 y 21. ¿No es Efraín muy precioso para mí? ¿Cómo dice? Tú Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres. ¿Y qué dice ahora? Y te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy. ¿Y qué más? Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto. ¿Con qué os sacó? Con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Yo no sé cuál es tu esclavitud, yo no sé cuál es tu Egipto, ni sé cuál es tu faraón, ni tampoco sé cuáles son los dioses o los demonios que te tienen cautivo en Egipto. Pero una cosa sí sé, que Dios tiene poder para librarte de todas esas cosas.
¿Es así o no es así? Amén. ¿Es así o no es así? Sí. Aquí tenemos un ejemplo y un testimonio. ¿Lo sacó o no lo sacó? Sí. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando Dios sacó al pueblo de Egipto? 80. ¿Qué tenía Moisés en la mano? ¿Y ustedes creen que una vara, un palo puede acabar el ejército más poderoso de ese tiempo? ¿Puede o no puede? ¿Puede o no puede? Una trampa que le estoy lanzando. ¿Puede o no puede hacerlo esa vara? Depende de la mano de quién esté la vara. ¿En mano de quién estaba la vara? De Aarón. Amén, amén. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Me gusta porque al final la vara terminó siendo la vara de la vara de Jehová. Era de Moisés, luego la manejó Aarón, luego se la dieron a Moisés y él decía que esa vara era de él. Por fin, ¿de quién es la vara? A mí no me interesa de quién sea la vara, lo que me interesa es que hizo los milagros, ¿sí o no? Sí. ¿Puede Dios hacer un mismo milagro en la vida tuya hoy? Librarte de tu cautivo, librarte de todos esos demonios. ¿Puede o no puede Dios? Claro que puede. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Al que cree, todo le es posible. Vamos al Nuevo Testamento ahora, rapidito. En el Nuevo Testamento la palabra señales no es la misma palabra en hebreo. En hebreo es la palabra ot, que es ote, pero en el Nuevo Testamento la palabra es semeion y es en griego. ¿Qué significa esta palabra? Recuerde esta definición, por favor. Semeion es un signo por el cual se da a conocer el poder divino en majestad. ¿Qué se da a conocer? El poder divino en majestad. Un evento o acto sobrenatural, una señal, un prodigio o milagro por el cual se manifiesta el poder y la presencia de Dios. Mi pregunta, ¿necesitamos hoy por hoy manifestaciones de la mano todopoderosa de Dios en nuestra vida personal, sí o no? ¿Sí o no? Mire, cuando usted es objeto del poder de Dios, usted no puede ser la misma persona. No es lo mismo oír la historia de Elsa o la historia de Juan o la historia de Pedro, no. No es lo mismo oír la historia de otro que contar la historia suya. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Por tal razón, Dios quiere manifestarse en la vida suya, y 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 en la vida de cada uno de nosotros. Es eso lo que la gente cree. Por eso dice San Mateo 24:14, y será predicado ese evangelio. ¿Por qué cosa dice? Testimonio. ¿Qué es un testimonio? La declaración que da un testigo. ¿Quién es un testigo? Alguien que estuvo presente en un acontecimiento. No es lo mismo, decía una persona, no es lo mismo hablar de una guerra que estar en medio de ella. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Usted puede ver toda película de guerra, pero no es lo mismo ver un helicóptero ahí dando la vuelta y ametrallando gente y matando gente, y usted corriendo en un cordón de gente, y viendo la ametralladora tirando, y viendo a la gente disparando el helicóptero, y usted en el medio del relajo ese. ¿Es lo mismo? Y usted con 5 años riendo es porque no, a la mamá lo está arrastrando y usted está mirando porque usted piensa que es una película. Pues tiene la mente de niño. Cuando era niño, había una película que se llamaba Pájaro de Acero. No llevo que rascarse esa cuestión. Era un helicóptero que era de guerra y le llamaban el Pájaro de Acero. Ahora cuando usted ve esos cuadros, usted se muere de risa y dice, mi madre, qué cosa tan vieja, qué cosa tan ridícula, pero en mi tiempo, usted está loco. Perdón, déjeme decirle, solamente han pasado 53 años de eso. Yo tenía 5 y 53 son 58, para que no vaya a pensar que han pasado 100 años, por favor. Así que cuando yo vi en la guerra el Pájaro de Acero volando y disparando, ¿en qué estaba pensando el niño? En la película. Pero que esto está interesante porque es verdad que el tipo está disparando y los de aquí le están disparando y aquí se llaman los rajos y los muertos. Mi mamá me llevó arrastrado y yo vi a los muertos en el camino, compadre. Y después que creí conciencia, me acuerdo que cuando la guerra estaba en su buena, nos metimos ni que debajo de la cama, cuánta ignorancia, dije para que las balas se quedaran en los colchones. Qué cosa bien, no, mamá. Y a mi hermana mayor, que se llama Nena, le decimos Nena, le agarró en los nervios con reírse. Y se llama bum, bum, y nosotros ahí abajo, y yo ahí abajo tranquilo, de más chiquito, veía a mi mamá rezando y veía a mi hermana risa y risa, y mi otra hermana temblando del miedo, y mi otro hermano así asustado con los ojos así, y yo decía, ¿pero qué es lo que le está pasando? Y yo muy tranquilo. Era
un domingo y el primero que bañaba y cambiaba de ropa era mí, que era más chiquitín. Así que cuando el relajo empezó ese domingo, el único cambiadito de ropa era yo. Me acuerdo que tenía un zapatito de puntita y un pantaloncito negro y una camiseta como clarita, como blanca, qué sé yo. Y de repente dijeron la noticia, todos los que iban cerca del recinto militar que desalojen. Oiga, salir corriendo sin saber para dónde. Deja la historia aquí para seguir en otro momento, porque veo que le está contando el relajo a ustedes también. No es lo mismo hablar del diablo que verlo venir. No es lo mismo hablar de guerra que estar en medio de ella. Señores, y ver matar a una gente, eso no es bonito. ¿Es lo mismo? No. Cuando mi esposa estaba embarazada de la Cuni, estaba embarazada de Paula Esther, un día veníamos de una ciudad, de hacer una obra misionera, veníamos con ella y con Andresito y la nena que estaban chiquititos todavía. Y en el camino me detuve para ir a visitar a unos hermanos y le dije a mi esposa, quédense aquí tranquilo, yo vengo ahora. Y cuando dejo la camioneta ahí con ellos y me voy, mi esposa estaba embarazada, pero embarazada, bien embarazada, con la barriga grandota. Y me voy a visitar a esos amigos. Cuando voy llegando, había un pleito. Un hombre, un señor y su hijo estaban peleando contra otro que estaba medio borracho. El tipo que estaba borracho tenía un cuchillo grande en la mano, pero el viejo y el otro muchacho tenían, ¿han visto esos machetes largos? Que eran machetes y lo hicieron como si fueran cuchillos. Y ahí estaban cuadrados todos. Y yo que voy llegando y veo que todo el mundo comienza a cerrar las puertas de su casa y cerrándose el mundo porque cuando esa gente está matándose cualquiera lo arregla. Y yo que voy llegando y digo, ¿y qué es esto? Y pude ver así cuando el viejo le amagó al hombre y el hombre levantó el cuchillo así para defenderse. Y en ese momento el hijo aprovechó y hizo así, ¡ram! Y le enterró el cuchillón ese, ¡buah! Le enterró y cuando lo sacó, la herida se que como respirando, y el tipo se agarró aquí y estaba medio borracho y levantó el cuchillo y dijo, vengan para que maten a un hombre. Y cuando vino el otro, dice el hijo al papá, déjame cortarle la cabeza. Y el papá dice, no, déjalo que ese animal se muere con esa. No, déjame darle otra. No, porque entonces vino la mamá del tipo la mamá del herido, viene para encima y entonces le dicen a la señora, si se acerca la arreglamos usted también. Y la señora se paró. Y el tipo con el sangrerío, venga, y tiraba con el cuchillo. Y ellos acechando para agarrarlo otra vez. Y cuando yo estoy así paralizado viendo el lío, la gente donde voy a visitar me gritan, pastor, corra, venga, entre. Y cuando yo voy a entrar a la casa, que miro para atrás, pregúnteme quién viene allá. Rosalita, mamá. Allá viene doña Esther. Rosalita, mamá. Y con los dos cabezones agarrados de la mano, ella viene. Y cuando yo miro el relajo que está pasando aquí, y veo que viene mi mujer con mis hijos, a mí qué me importa cuchillo ni qué me importa nada. ¿Por qué usted cree que yo corrí? Donde mi esposa dijo, mi negra, y mi negra linda, ella viene tan así, tan tranquila, que cuando dice, que se muere. Digo, ¿qué fue? Pero le están matando. Están matando. Camino. Y nosotros estamos medio alarmados. ¿A quién está matando? ¿Quién está matando? Cosaleta. Y nos metimos en esa casa. Señores, yo le pregunto, estoy poniendo estos cuadros. Es lo mismo que yo se los cuente, que ustedes están ahí presentes. A mí se me erizó la piel cuando yo vi ese cuadro. Se me apretó el pecho. Sentí en el ambiente una presencia del diablo, una cosa espantosa. Respiraba con dificultad, porque se siente en el ambiente que hay una presencia maligna. Entramos a la casa y porque se sienta una mecedora y me mira así con la lágrima y me dice, no puedo salir, no mamá. Pero gordo, digo, ¿qué fue mi negra? Pero no mataron. No salí, no. Por la gracia de Dios, que Dios oye los gritos y las oraciones, que no, el tipo se iba cayendo así y con todo ese sangrerío se cayó. Y cuando cayó el suelo, el hijo de otro me decía, déjame matarlo, déjame cortarle la cabeza. Lo que pasa es que ese tipo había matado a un hijo de ese señor y un hermano del otro muchacho. Ya lo están vengando, pero oiga esto. En mi país dicen que la mala hierba nunca muere. ¿Sabe cómo le llevaron al hospital? El tipo cayó al suelo y sangre.
y un motor, apareció un motorista, un tipo en un motor, dijeron, mira, llévalo al hospital, ¿quién paga? Oye, ¿de quién paga? Pues yo pago, pues lo montaron en el motor y así se lo llevaron por el hospital, tirando sangre hasta que llegaron al hospital. Este tipo no murió. El punto no es que si murió o no murió, el punto es lo mismo contar lo que usted vio, lo que usted vivió, que lo que le dijeron. Es lo mismo. Entonces necesitamos leer la Biblia para que al leer la Biblia se forme en nosotros la fe que Dios necesita. Porque si esa fe se forma en nosotros, Dios hará milagros y maravillas en nuestra vida y hará sus señales en nosotros. Y cuando le contemos a la gente creerá, porque estaremos contando un testimonio, no la historia de otro, sino nuestra propia historia. ¿Entendieron más lo que estoy tratando de decir? Por eso Juan habla de 7 señales. 7 señales que Jesús realizó. 7 señales que Jesús hizo. Vamos rapidito a hablar un poquito de estas señales en el Nuevo Testamento antes de hablar de esas 7 señales de Juan. Sí, yo lo sé. Vamos a poner esto bien interesante y cuando esté más interesante vamos a terminar para que usted tenga que volver cuando yo vuelva. ¿Le parece bien? Sí. Así que las 7 señales las trataremos en algún otro momento, pero es bueno entender, no es bueno entender la Biblia. ¿Bueno o no es bueno entender la Biblia? Sí. Señales en el Antiguo Testamento, el Señor las realizó. Señales en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué valor tiene esa palabra? Vamos rapidito a verlo ahora en la Biblia. San Juan capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Juan 2, 11. Este principio de señales, ¿qué cosa? San Juan capítulo 2, versículo 11. Como dice el verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué pasó con los discípulos? Creyeron en él. Cuando vieron que el agua se convirtió en vino, ¿creyeron o no creyeron? Sí. Me gusta porque dice, y manifestó su gloria, y sus discípulos, ¿qué cosa dice? Creyeron en él. Versículo número 22, versículo 23, ¿cómo dice el 23? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo qué cosa dice, las señales que hacía. La gente creerá, no lo que usted le dice, la gente creerá lo que usted vive. Si usted no lo vive, no tiene poder. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? San Juan capítulo 3, versículo 2. Recuerde que estamos con la palabra señales. San Juan 3, 2. ¿Qué dice el versículo 2 de San Juan capítulo 3? Este vino a Jesús ¿cómo? De noche. De noche. Y le dijo, ¿qué cosa? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Veían la gente las señales que hacía Jesús, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Capítulo 4, versículo 54. San Juan. San Juan 4, 54. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es muy lindo detenerse en esto porque ahí habla de la experiencia con la mujer samaritana, el milagro que Cristo hizo y las maravillas que Cristo hace. ¿Se pasó 2 días en Samaria? Sí. ¿Lo aceptaron los samaritanos? Sí. ¿Hizo maravilla el Señor en la vida de la samaritana? Sí. ¿Creyó la gente en el Señor Jesús? Sí. Y vino la consecuencia de esa creencia. Pero bueno, ya eso es cuando estudiemos las 7 señales. Sigamos viendo la palabra señal en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan. San Juan capítulo 6, versículo 2. ¿Cómo dice el versículo 2? Juan capítulo 6, versículo 2. Y le seguía gran multitud. ¿Por qué cosa dice? Porque veían las señales que hacía ¿en quiénes? En los enfermos. Estamos estudiando la palabra señales solamente en el Evangelio según San Juan. Viendo el valor de esa palabra, semeión, señal, milagro, manifestación del poder de Dios. Querido, querida, si estudias la Biblia, si crees en la Biblia, si te llenas de la Biblia, si hace de la mente tuya un depósito de la Biblia. Hay una palabra en griego, la palabra es ennos. ¿Cuál es la palabra? Ennos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer rapidito esta palabra, vamos rapidito. ¿De qué está llena tu mente? ¿Qué hay en tu mente? ¿Cuál es el depósito en tu mente? La mente tuya está llena de qué? Hebreos 4, 12. ¿Qué dice el versículo 12?
Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? Porque la palabra de Dios es viva. Porque la palabra de Dios es, ¿qué cosa? Viva y eficaz y más cortante, ¿qué cosa? Que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué más? Las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más dice? Y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Pensamientos en nos, en nus, en nos. ¿Qué significa en nos? Significa lo que se ha depositado en la mente. Los pensamientos dicen qué cosa hay depositada en la mente. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. La Biblia discierne qué hay en tu mente. ¿Cuál es el depósito de tu mente? En un banco hacemos depósito, hacemos retiro, ¿sí o no? Sí. Si usted no deposita, ¿puede retirar? No. No. Así que la Biblia dice la palabra de Dios, que la Biblia es una espada que lo parte todo. Parte hasta las intenciones y los pensamientos. Intención y pensamiento. Los pensamientos definen nuestras intenciones, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y eso lo hace la Biblia. Usted necesita llenarse la mente de la Biblia para que sus pensamientos cambien y entonces cambiarán sus intenciones. ¿Es así o no es así? Sí. Si la mente no cambia, si el depósito de nuestra mente no es correcto, nuestros pensamientos no serán correctos. Las cosas no son como pensamos que son, ni como creemos que son. Las cosas son como son. Y el que sabe cómo son las cosas es el que creó todas las cosas. Y ese es Dios. Y refleja todo y presenta todo en su palabra. Tres cosas. Lo que Dios hizo por mí, lo que Dios hace en mí y lo que Dios hace conmigo. Ese es el fundamento del pensamiento correcto. Cuando no partimos de Dios ya estamos equivocados y estamos acabados. Porque la mente carnal, Romanos 8:7, no entiende, no puede discernir, no, porque la intención de la carne es contra la ley de Dios, porque no es sujeta a ella ni tampoco puede. La mente carnal no entiende a Dios. Necesitamos llenar la mente con la Biblia para que la Biblia cree en nosotros, la mente de Cristo, y podamos entender a Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. La razón del fracaso humano es su alejamiento de Dios. La palabra distraer significa alejar de en latín. Las distracciones del mundo nos alejan de Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y si nos alejamos de Dios, no creemos en Él. Y si no creemos en Él, no hay fe. Y si no hay fe, no hay bendiciones. Decir la importancia, queridos, de entender esto, de las señales. San Juan, capítulo 6, versículo 2. ¿Cómo dice el versículo 2? San Juan capítulo 6, versículo 2, como dice Juan 6, 2. San Juan capítulo 6, versículo 2, ¿cómo dice? Y le seguían la multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. San Juan capítulo 6, versículo 2, y les seguía gran multitud porque veían, ¿qué cosa? Las señales que hacía, ¿en quiénes? En los enfermos. Capítulo 6, versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuándo dijeron eso? Cuando vieron qué cosa dice? Las señales que Jesús había hecho. Necesitamos llenar la cabeza con la Biblia para ver las señales que hizo Jesús, ¿sí o no? Necesitamos leer los evangelios, empaparnos de los evangelios, llenarnos de los evangelios, para que nuestro cerebro aprenda, entienda y comprenda lo que Cristo es capaz de hacer. Mi pregunta, ¿tiene Cristo poder para liberar de los demonios a la gente? Sí. ¿Calmar la tempestad? Sí. ¿Sanar a los enfermos? Sí. ¿Y aún resucitar a los muertos? Sí. El cerebro suyo necesita leerlo, asimilarlo, empaparse de eso. Cuando esa palabra de Dios anida en su mente, nace la fe. Y cuando nace la fe, no hay diablo que pueda. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Versículo 26, ¿qué dice el versículo 26? 6:26, ¿cómo dice? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Está exaltando Cristo las señales, sí o no? Sí. 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 Ustedes no están siguiéndome por las señales que hizo, están siguiéndome por lo que comieron. Ahora,
tomó Cristo esos pocos panes y esos 2 pececitos y entonces hizo que miles de gente comiera? ¿Lo hizo o no lo hizo? Sí. Es una señal, es un milagro, ¿sí o no? Sí. Sí. Hay una ciudad que se llama Houston, en un país, en los Estados Unidos, en el estado de Texas. ¿Conocen esa ciudad? Sí. Sí, ¿Han ido a esa ciudad? Sí. vivimos en ella. En esa ciudad, en el año 2002, se hizo una reunión grande allá en el downtown, en el Joe Brown, y acabamos de llegar de la República Dominicana, y entonces el plan era después del tema del mediodía de las 12, ese sábado, y vamos a comer todos juntos. El problema es que se multiplicaron los comensales y la comida era poca. Así que se me acercó José y me dice, oye, ¿cómo se lo veo ahora? Y digo, ¿cómo así? Dice, mira la comida que tenemos y mira toda la gente que se ha pegado. Y entonces me reí y le dije, bueno, vamos a orar a Dios y vamos a empezar a repartir. Y a comer todo el mundo feliz. Y lo que sobre se lo vamos a repartir a lo que traiga, y empecé a reírse. Porque si no da para lo que están, ¿cómo le vamos a dar lo que no han llegado? Ajá. Oiga, qué cosa linda hizo Dios. A mí me gusta, si quieren terminamos aquí. Pero usted tiene... Escuchen, usted tiene que contar lo que usted ha vivido, porque nadie se lo puede contradecir. ¿Tú te acuerdas de eso? Oye, qué cosa linda pasó. Vengan, vamos a orar. Y me dice, o sea, 3 horas, porque no pasó una vergüenza. Y sábado, porque usted no puede ir a comprar, ¿entiendes? Nos reunimos y oramos, pero de corazón, Señor, usted sabe, y le abrimos el corazón a Dios. Y ahí nos quedamos, ahí rondando. Empiecen a servir. Y empezaron a hacer hamburguesas y a dar de todo, y empezaron a repartir. Y bueno, y pasó todo ese grupo, y se dieron a los chiquitos, le dimos a los niños primero, se fueron los niños, luego los jóvenes, se fueron los adultos, y a repartir. Todo el mundo agarró y dicen que el que ríe último ríe mejor. ¿O no? Sí. Y entonces, bueno, para nos toca a nosotros, vamos a comer, pero vamos a comer bien. Así que comimos, y cuando ya comimos, entonces al final empezó a pasar gente y nosotros a decirle, ¿ya comieron? No, pues vengan, y le servíamos. ¿Comieron? No, pues lleven. ¿Comieron? No, pues aquí hay. ¿Comieron? No. ¿Le gustan las frutas? Sí. Empezamos a repartir todo que le dio la gana. Y terminamos de repartir, y la gente se fue para su casa. Explíquemelo. A mí no me lo contaron. Yo estaba ahí, yo lo viví. ¿Es real Dios o no es real? Amén. Miren, queridos, lo que les quiero decir es, lean la Biblia. Lean la Biblia. Dios no hace más maravillas porque no le creemos. Dios está afanoso en hacer maravillas. Nadie te ama como Él. Nadie te ama como Él. Pero si Dios hiciera maravillas, con tu falta de fe te destruye. ¿O no? ¿Sí o no? Dios necesita que tú le creas a Él, y solamente tú le creerás a Dios si te llenas de la Biblia. Lee la Biblia. Que no la entiendo, sigue leyéndola. Que la entiendo menos, pues léela más, sigue leyendo, querido. El primer paso a leer la Biblia es que la Biblia te muestra y te demuestra que tú no sabes. El siguiente paso es que cuando aprende a entenderla, a comprenderla, descubre que sabe menos. Y el tercer paso es que mientras más aprende, descubre que es más ignorante. Yo tengo 39 años leyéndola todos los días y me doy cuenta que no hay un tipo más bruto que yo. Y que soy más ignorante mientras más la estudio, porque hay tanto que aprender, es tan profunda, que la eternidad no será suficiente para lograr entenderla. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Señales. Bueno, ahora sí vamos a aterrizar. Versículo 26. ¿Cómo dice el versículo 26? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No estaban siguiendo a Jesús porque había hecho la multiplicación de los panes y los peces, sino que vinieron porque comieron. Capítulo 7, versículo 31, aterricemos. ¿Qué dice el versículo 31? Capítulo 6,
Capítulo 7, versículo 31, no el 6. Dice, y muchos de la multitud, ¿qué cosa? Creyeron en él y decían, ¿qué cosa? El Cristo, cuando venga, ¿cuál es la pregunta? Hará más señales que la que éste hace. Y yo termino con esta pregunta para usted. ¿Hay suficiente evidencias en la Biblia para creerle a Cristo, sí o no? Sí. ¿Hay suficiente evidencia en la palabra de Dios para creerle a Dios? Sí. ¿Hay suficiente evidencias contenida en la palabra de Dios para que confiemos en que Él es capaz de hacer las cosas que prometió hacer, sí o no? ¿Miente Dios? No. El mismo Cristo dice, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. En San Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mis palabras, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid ¿cuánto? Todo lo que queréis y os será hecho. Sí, sí, lo que quiero decir en esta presentación es que Dios es confiable, que todavía podemos confiar en Él, que su palabra es segura, que su palabra es cierta. Sí, estoy diciendo que si usted dedica tiempo a llenarse con la Biblia, Dios está por encima de las circunstancias, por encima de los problemas, por encima de las estadísticas. Dios es soberano, ¿sí o no? Dios solo usó la palabra para traer los mundos a la existencia. No importa cuán grande sea tu problema, Dios es capaz de resolver cualquier problema que sea. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? Sí. Existía nada y Dios dijo, sea hecho, y apareció todo. Dios tiene para suplir tus necesidades billones de maneras que tú ni te la imaginas. La falta de la Biblia en tu cabeza, en tu mente, hace que no tengas fe. Y empieza entonces a racionalizar. Y el resultado es sufrimiento, dolor y muerte. ¿O no? Un mundo en crisis. Dios no tiene crisis. Y es capaz de hacer milagros y maravillas cuando sea necesario hacerlo. Yo termino haciéndote una pregunta. Una pregunta triple. Pregunta número 1, o parte 1 de mi pregunta. Pregunto. ¿La palabra de Dios, la Santa Biblia, está con nosotros todavía, sí o no? Sí. Respuesta, sí. Segunda pregunta. ¿La Santa Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos muestra a Dios ocupado y trabajando en beneficio de la humanidad, sí o no? Sí. Y tercera pregunta, ¿hay señales y maravillas obradas por Dios en beneficio de la familia humana, sí o no? Sí. Y aquí viene ya la parte final. ¿Quieres tú leer la Biblia, llenarte de ella para que Dios cree en ti la fe y pueda hacer milagros y maravillas en tu vida y tu familia? Si tú dices sí, ponte en pie conmigo y terminemos esto con una oración. Querido Dios, gracias por su santa palabra. Querido Dios, gracias por darnos a Cristo Jesús. Querido Dios, gracias por la manera como usted se ha manifestado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en el tiempo presente. Gracias por las señales, los milagros y las maravillas que usted hace para que le creamos. Dios, hoy le aceptamos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Le aceptamos como nuestro Salvador. Hoy le rogamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y llene nuestra mente de amor por su palabra. Que tomemos tiempo cada día para leer la Biblia y entonces el Espíritu Santo, a través de la Biblia, forme en nosotros a Jesucristo, quien es la esperanza de gloria. Amén. Querido Dios, inspírenos a leerla, inspírenos a estudiarla, inspírenos, Señor, a orar. Y entonces que el Espíritu Santo cambie nuestra mente y nos dé la mente de Cristo. Amén. Y así veremos sus maravillas, veremos sus gloriosos regalos, sus galardones, veremos su poder obrando en nosotros y produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, nos entregamos en sus manos. Entregamos nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros trabajos. Despiértenos, Señor, antes que sea tarde. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios les bendiga.